Entonces, si gustan, iniciamos ya con la clase. Me están preguntando que todavía tienen dudas con qué es la corrección por blanco. Entonces, voy a tratar de explicarles tal vez un poco más como con un dibujo. Entonces, más adelante ustedes van a estar viendo que, por ejemplo, ustedes van a hacer mediciones de, por ejemplo, mediciones de absorción cuando veamos los métodos instrumentales. Entonces, en los métodos de absorción, por ejemplo, uno lo que hace es medir un espectro de absorción. Entonces, ustedes van a ver cuando hagan ese experimento que ustedes van a tener diferentes longitudes de onda y van a tener un valor de absorbancia. No sé por qué hoy está como tan difícil de escribir. Entonces, en este tipo de experimentos, ¿qué hace uno? Normalmente uno mide un espectro de absorción. Entonces, usted mide un espectro de absorción de su muestra y le va a dar algo así. Y entonces, en este punto es donde usted va a medir su muestra, donde tenga el máximo de absorción de la luz. Entonces, pero vean que normalmente usted, por ejemplo, puede medir este espectro y puede ver que acá tiene, en realidad esto no llega acá hasta cero, sino que hay como lo que se llama un ruido de fondo, digamos, en la medición, que es todo esto que se muestra acá. Entonces, normalmente, toda esta absorción que ustedes ven como de acá hasta acá, esto no corresponde a la muestra en sí, sino que es como a todo el ruido de... Uy, qué difícil está escribir hoy. Toda esta diferencia corresponde no a la muestra en sí, sino más bien que corresponde a, por ejemplo, la muestra está disuelta en agua, entonces el agua va a tener este efecto también. Eh, por ejemplo, las sales que hayan también en la disolución, etcétera. Todo eso también puede contribuir a la absorción y hacer que se incremente toda esta cantidad que ven acá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es preparar esto sería mi muestra con todos sus componentes. No sé por qué muestra. Está súper lento. Ahora, yo lo que hago entonces es medir un blanco. Entonces, en este blanco, ¿qué pongo? Si por ejemplo mi muestra tenía agua, entonces yo le pongo agua. Le pongo las sales que también tenía. Está imposible escribir, así imposible. Entonces, yo mido esto y entonces voy a tener como una especie de background que se va a ver así. Entonces, ¿qué hago? A este espectro que yo medí acá, yo le mido a este espectro que medí acá. Y entonces, la diferencia va a ser que yo tenga el espectro que corresponde únicamente a la muestra y que no contenga esos otros elementos, como por ejemplo el agua en la disolución o otros elementos que yo esté midiendo. No sé si con eso queda más o menos claro. Entonces, el blanco va a ser básicamente, yo voy a preparar, por ejemplo, yo voy a medir la cantidad de calcio en una muestra. Entonces, yo preparo mi muestra, por ejemplo, una muestra de leche, voy a medir la cantidad de calcio que tiene. Entonces, yo preparo mi muestra, tengo que hacer una digestión y preparo una disolución. Y al final yo mido esa disolución. Entonces, ¿qué sería un blanco? El blanco sería una muestra que, por ejemplo, si para preparar mi muestra yo tengo que agregarle ácido, entonces mi blanco yo lo que voy a hacer es agregar, como si tuviera la muestra, le agrego ácido, le agrego todo lo mismo que le agregué a la muestra, pero sin la muestra. Y entonces, el resultado que yo obtenga de mi medición de la muestra en sí, le resto lo del blanco, y entonces con eso yo me cercioro que estoy estimando únicamente lo que corresponde a la muestra en sí.
sin tomar en cuenta lo que tenía, por ejemplo, el agua que le agregué o el ácido que le agregué o todos los demás elementos que también ya. Que, por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, el calcio es un elemento que está casi siempre presente en cualquier lado. Entonces, siempre quiero como restar el calcio que está en todos los elementos que estoy agregando en mi medición que no correspondan a la muestra para restar ese efecto. No sé si con eso ya queda un poco más claro. A ver, ok. Sí, es como, es una medición por diferencia. Lo que hago yo es restar al blanco, le resto a todas las muestras que yo mida, le resto ese blanco, que lo que va a hacer es restarme el efecto de todo, digamos, el ruido que tenga en mi matriz de la muestra. Me están preguntando que si podemos repasar un poco las clases de incertidumbres. Entonces, si gustan, podemos ir un momento a la clase de incertidumbres para estudiar un poco ese tema. Recuerden que hoy y el lunes, entonces estaremos repasando las clases que son de incertidumbre. Ahí están viendo la pantalla ustedes. Ok, ok. Entonces, repasando un poco de lo que les subí el tema de incertidumbres. Vamos a ir hacer un breve repaso sobre la clase que les subí. Entonces, esta es la clase que tienen que estudiar esta semana. En esta primera parte que les subí acá es más como una especie de introducción en donde ustedes pueden ver cuál es la relación de la incertidumbre con los otros parámetros que hemos estado estudiando en el curso en todas estas primeras semanas. Ajá, eso siempre es una duda muy recurrente sobre cómo usar la distribución normal, rectangular o triangular. Entonces vamos a tratar de explicarlas un poco más en detalle. Entonces, eso básicamente es una pequeña introducción solo para que ustedes vean cuál es la relación del parámetro de incertidumbre con todos los otros parámetros que hemos venido estudiando a lo largo del semestre. Entonces, esta parte más que todo de lectura para ustedes. Y luego tenemos la definición de incertidumbre. Vean que la incertidumbre va a ser nuestra forma de que tenemos para poder estimar cuánto es la dispersión de nuestros datos. ¿Qué podemos atribuir a la medición o al mesurando que estamos midiendo? Entonces, recuerden que ya habíamos visto en una clase que error no es lo mismo que incertidumbre. Recuerden que el error es una diferencia entre un valor medido y el valor que se considera verdadero, mientras que la incertidumbre era un rango en el cual estamos diciendo que se encuentra el valor que estamos midiendo. Entonces, siempre que estamos midiendo algo, tenemos que reportar la incertidumbre para que ese valor tenga algún significado, porque de lo contrario no sabemos en qué rango se encuentra, en qué rango de valores se encuentra ubicado ese valor que estamos diciendo nosotros. Puede ser que tengamos una incertidumbre tan grande que es como si no conociéramos el dato prácticamente. Entonces, dependiendo de la incertidumbre que tengan nuestros datos, va a ser sumamente importante. Si, por ejemplo, queremos comparar dos mediciones, la incertidumbre va a ser clave porque puede ser que la incertidumbre sea tan grande que en realidad los dos datos están traslapados entre sí, por ejemplo. Entonces, la incertidumbre nos va a permitir diferenciar si, por ejemplo, dos mediciones son realmente diferentes entre sí. Entonces, la incertidumbre va a tener básicamente dos tipos. La incertidumbre puede ser tipo A o tipo B. Y eso va a ser una diferencia clave. La tipo A es la que ustedes determinan en el laboratorio, ustedes como analistas. Entonces, por ejemplo,
hay tres tipos. Entonces, puede ser repetibilidad, reproducibilidad o precisión intermedia. Entonces, la repetibilidad es la proximidad cuando los datos se colectan bajo las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, con el mismo analista, los mismos equipos, etcétera. Entonces, en realidad, repetibilidad es como lo que ustedes hacen en el laboratorio. Ustedes son el mismo analista con los mismos instrumentos haciendo el mismo análisis. Entonces, ese tipo de incertidumbre es repetibilidad. Puede ser reproducibilidad. Reproducibilidad es cuando se compara entre diferentes laboratorios, las mediciones que se realizaron. Entonces, gente en otro laboratorio realiza las mediciones y se comparan con las que ustedes hicieron. Y precisión intermedia, que va a ser cuando yo varío sistemáticamente algunos de los parámetros. Entonces, yo quiero ver exactamente qué tanto contribuye cada parámetro a la precisión o a la medida de incertidumbre en este caso. Entonces yo voy a separar cada uno de sus valores y voy a medirlos individual, ir variándolos individualmente. Entonces, por ejemplo, eh, estoy haciendo una medición en laboratorio analítica y quiero ver qué tanto me está contribuyendo la balanza analítica. Entonces, por ejemplo, varío la balanza analítica que estoy utilizando para ver cuál es el efecto en mi precisión. Por decir un ejemplo. Entonces, esa incertidumbre tipo A es la que ustedes determinan en el laboratorio y va a estar relacionada entonces con cómo ustedes procesan los datos. O sea, van a tener que determinar una desviación estándar de la media de sus datos para determinar esa incertidumbre tipo A. Después vamos a tener la incertidumbre tipo B. Entonces, la incertidumbre tipo B usualmente son valores que no son comunicados. Entonces, por ejemplo, nos van a dar valores publicados o, por ejemplo, uno compra un equipo y trae un certificado de calibración o, por ejemplo, cuando uno compra una pipeta, trae diferentes valores de tolerancia dependiendo del volumen que uno esté vertiendo. Entonces, por ejemplo, las pipetas que son las micropipetas. Entonces, ese tipo de valores que no son comunicados normalmente es, o por ejemplo, un patrón primario, me dicen que tiene una pureza con cierta incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre que viene en la pureza también va a ser una incertidumbre tipo B. Entonces, básicamente siempre va a ser cosas que nosotros no medimos, sino que no son comunicadas, ya sea por certificados o algún otro tipo de documento. Entonces, luego de eso, lo que nos interesa es ver cómo se lleva a cabo la estimación de la incertidumbre. Entonces, ahí sí es importante aclarar que hay diferentes formas de estimar la incertidumbre y hay varios sistemas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema se basa más que todo en solamente estimar la incertidumbre tipo A. Entonces, en Estados Unidos, muchos de los sistemas lo que hacen es solo se estima la incertidumbre tipo A y esa es la que se utiliza nada más. No se utiliza la incertidumbre tipo B. Nosotros en Costa Rica se decidió adoptar el sistema europeo. Por eso es que la guía que ustedes están utilizando se llama la guía Euraquem. Esa es la guía que se utiliza para reportar incertidumbres en el sistema europeo de la Unión Europea. Entonces, en ese tipo sí se utiliza la incertidumbre tipo E. O sea, se combinan las dos incertidumbres y se usa para reportar el resultado final. Lo cierto es que muchas veces la incertidumbre tipo B, sobre todo cuando se tiene un analista que es bastante inexperto, la incertidumbre tipo B usualmente es insignificante con respecto a la incertidumbre tipo A. Entonces muchas veces hacemos todos los cálculos de la incertidumbre tipo B y al final en realidad lo que pesa más es la incertidumbre tipo A que medimos. Sin embargo, debido a que el sistema que adoptamos es así, legalmente lo que se debe hacer entonces para que los datos tengan validez en Costa Rica al menos, tienen que reportarse con la incertidumbre utilizando este método que combina las dos, tanto la tipo A como la tipo B. Y entonces eso es lo que vamos a ver en este capítulo, sobre cómo llevamos a cabo esa combinación de incertidumbres. Entonces, básicamente van a haber 6 pasos para realizar ese cálculo de incertidumbre. Entonces, el primer paso es, tenemos que identificar el mensurando. El mensurando va a ser lo que queremos determinar. Por ejemplo, me dicen concentración de calcio en una muestra. Entonces, el mensurando entonces va a ser esa concentración de calcio en la muestra. Y luego yo tengo que organizar todas las fuentes de incertidumbre que me van a contribuir. O sea, tengo que identificar en la estimación de esa concentración de calcio cuáles son los parámetros que me afectan.
Después de eso, cuando ya los identifico, entonces los cuantifico. Entonces tengo que ver si hay incertidumbres tipo A o tipo B. Y si hay tipo B, entonces tengo que buscar en los certificados cuál es el valor de cada una de sus incertidumbres. O tratar de buscar en dónde encontrar esos valores que yo necesito. El cuarto paso, que es el que normalmente se confunde un poco más, es la reducción de la incertidumbre. Entonces, ese proceso de reducción lo que quiere decir es que tenemos que empatar o poner todas esas fuentes de incertidumbre en el mismo tipo de lenguaje, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces en los certificados, etcétera, nos dan la incertidumbre con parámetros que no son compatibles entre sí. Entonces, no necesariamente calzan. Entonces, yo no puedo después juntar todas las incertidumbres si están, digamos, en diferentes lenguajes. Entonces, tengo que ponerlas todas en el mismo. Y eso se hace representándolas todas como desviaciones estándar. Entonces, yo lo que hago es convierto todas a desviación estándar y entonces como ya todas están en el mismo lenguaje de desviación estándar, ya las puedo combinar entre sí. Entonces, esa es la idea de la reducción. Y entonces, luego que yo las reduzco al mismo tipo, lo que hago es combinarlas. Entonces, una vez que las combino, que para combinarlas hay que seguir las reglas de las operaciones de combinación que ya vimos en la clase anterior. Luego de eso, yo tengo que reportar el resultado. Entonces, el resultado se reporta como el mensurando más o menos la incertidumbre, pero la incertidumbre, que en este caso se llama incertidumbre expandida. Entonces, la incertidumbre expandida va a ser mi incertidumbre combinada multiplicada por un factor. Ese factor se le llama factor de cobertura y va a tener diferentes valores. Para este curso siempre usamos un factor de cobertura de K igual 2. O sea, lo que se hace es que se multiplica la incertidumbre combinada, la multiplico por 2. Y de esa forma, entonces, ya obtengo la incertidumbre expandida. Entonces, recuerden que entonces dijimos que la incertidumbre iba a ser un rango en donde están mis datos. Entonces, quiere decir que voy a poner por acá la pizarra. ¿Qué se me hizo? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, imagínense que yo realizo mi medición y entonces obtengo este valor, ¿verdad? Que sería mi mensurando. No sé por qué esta pizarra está desconectada. Pasó. ¿Qué se me hizo? ¿Me están escuchando? No sé qué apreté. Sí, Es que se me desapareció donde están ustedes. No sé. A ver, ¿qué se me hizo? Ah, yo creo que aquí ya. Ok, ok. Entonces, imagínense que yo estoy realizando una medición. Entonces, yo obtengo este valor de mensurando, que sería mi valor Y. Y entonces yo tengo una incertidumbre expandida de más o menos U, ¿verdad? Que es ese valor de incertidumbre expandida. Entonces, ¿qué quiere decir este más o menos? Quiere decir que entonces, si de este lado tengo menos U y de este otro lado tengo más U. Está imposible esto. Entonces, quiere decir que el rango donde se encuentran mis datos es este. Desde menos U hasta más U. Entonces, este es el valor de tendencia central, o sea, mi mensurando. Y este sería menos U y más menos U a más U sería todo el rango en el cual tiene que encontrarse el valor de mi mensurando. Entonces, eso es lo que quiere decir mi valor de incertidumbre, que entonces dentro de este rango de datos, en algún lugar de acá está mi valor de mi mensurando. Entonces, eso es lo que quiere decir ese rango.
Entonces, eso es lo que nos interesa entonces a nosotros conocer, saber cuál es el valor de mi mensurando en mi medida de tendencia central y en qué rango debe encontrarse ese valor real alrededor de este mensurando. Entonces, obviamente, entre más pequeño es ese rango, quiere decir que yo conozco con más certeza mis datos o cuál es mi valor real, digamos, mi valor de la medición. Entonces, vamos a ver cómo se hace cada uno de esos pasos. Entonces, este es el ejemplo que yo les puse ahí. Entonces, básicamente es para preparar un patrón de calibración a partir de cambio metálico. Entonces, me dan acá la pureza y se pesa 100.28 miligramos y se lleva a 100 mililitros. Y me dicen que calcule la concentración en miligramos por litro a un 95% de confianza. Entonces, eso es lo que nos interesa conocer. Entonces me dan todos estos valores, la tolerancia a la balanza, la repetibilidad. Y el balón me dan también la tolerancia y la repetibilidad. Y me dicen que hay una variación de temperatura de más o menos 4 grados centígrados con este coeficiente de expansión térmica. Entonces, lo primero, entonces dijimos que era identificar el mensurando. Entonces, el mensurando va a ser la fórmula con la cual calculo lo que a mí me interesa conocer. Entonces, en este caso es la concentración de cadmio. Entonces, tengo que multiplicar la masa por la pureza y dividirlo entre el volumen. Y este 1000 acá es un factor de conversión de mililitros a litros. Entonces, de esa forma, entonces yo obtengo la concentración en miligramos por litro, que es lo que me están pidiendo. Entonces, este es mi mensurando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver qué factores afectan mi medición de la concentración. Entonces, ese factor de 1000 no se toma en cuenta porque es nada más un factor de conversión. Sí, exactamente. Entonces, cada problema va a tener su fórmula de mensurando. Entonces, yo tengo que saber identificar esa fórmula, cómo hacer el cálculo. Y entonces, cada problema va a tener definitivamente su fórmula. Entonces, acá en este particularmente, quiere decir que entonces lo que afecta es la masa, la pureza y el volumen. Son los tres factores que están afectando mi cálculo. Entonces, quiere decir que las fuentes de incertidumbre tienen que venir de esos tres. Entonces, la pureza ya me la habían dado. Me han dicho que era 99,99 más menos 0,01. La fórmula tienen que saber ustedes cómo calcularla. Definitivamente. En el problema. Si ustedes les dan un problema, ustedes tienen que saber cómo obtener el resultado final. Y a partir de ese resultado, calcular la incertidumbre. Entonces, luego tenemos la masa. Entonces, en la masa habían dos fuentes de incertidumbre, que eran la repetibilidad y la tolerancia. Y en el volumen hay tres componentes, que era la repetibilidad, la tolerancia y la temperatura. Entonces, eso normalmente se puede organizar como un diagrama de pescado, que es como se ve acá. Entonces, yo tengo mi mensurando y las tres fuentes de incertidumbre. Entonces, yo puedo acomodar acá cuáles contribuciones tienen cada una. Esos diagramas son muy importantes porque yo puedo de esta forma ver si tengo fuentes repetidas. Si yo tengo fuentes repetidas, tengo que eliminarlas. No se vale tomar en cuenta contribuciones dos veces. Ustedes en el laboratorio muchas veces no toman en cuenta la repetibilidad acá, sino lo que hacen es que sacan otra, digamos, espina del pescado más, que sea la repetibilidad. Y ahí es donde ustedes meten la desviación estándar que ustedes calculan. Entonces, si yo pongo otra cejilla acá de repetibilidad, entonces no se vale tomarla en cuenta acá. Tienen que borrarla de acá y tomarla en cuenta solo una vez como toda la repetibilidad de su medición. Entonces, hay diferentes formas, ustedes van a ver en el laboratorio. En el laboratorio ustedes no lo hacen así con la repetibilidad acá, sino que la toman en cuenta como la desviación estándar de su medición como otra salida acá del diagrama de pescado. Entonces acá hay algunos consejos que ustedes también pueden leer sobre cómo preparar el diagrama de causa-efecto. La repetibilidad es la incertidumbre estándar de la media, exactamente. Entonces, normalmente se calcula así. La desviación estándar de la media es mi medida de repetibilidad, definitivamente. A menos que usted tenga datos muy desviados. Entonces, en esos casos, puedo utilizar otras formas. Pero lo normal es que se calcule como la desviación estándar de la media, la repetibilidad. Luego, entonces, yo cuantifico. Entonces, tengo que ir y buscar en los datos de certificados de calibración, etcétera,
cuántos son esos valores de esas fuentes de incertidumbre. Entonces, yo acá el problema ya lo conocíamos porque ya me lo habían dado acá. Entonces, estas son las fuentes que yo tengo que tomar en cuenta y tengo que entonces que cuantificarlas. Entonces, ya eso está cuantificado porque ya sabemos los valores. Y entonces tenemos que pasar al proceso de reducción, que esto es lo que a veces se vuelve un poco más confuso, pero en realidad es muy sencillo, porque nada más es seguir ciertas reglas, digamos, definidas. Entonces, lo primero es que las incertidumbres tipo A no se reducen. Entonces, la incertidumbre tipo A dijimos que se calcula como la desviación estándar de la media. Entonces, la desviación estándar entre raíz de n, donde n es el número de mediciones. Entonces, esto acá ya es una desviación estándar. Entonces, no necesita ser convertido en una desviación estándar. Ya está, digamos, en su modo reducido. Entonces, esa se queda así. Entonces, el proceso de reducción, entonces, en realidad se aplica más a las incertidumbres tipo B, que son las incertidumbres que nos comunican. Entonces, básicamente en este curso vamos a usar tres tipos de reducción. Entonces, para hacer la reducción de una incertidumbre, yo tengo que asumir que sigue cierta, que los datos siguen cierto tipo de tendencia. Entonces, hay tres tendencias básicas que pueden seguir los datos. Una ya la conocemos, que es esta que vemos acá, ¿verdad? Cuando tenemos una curva de Gauss, quiere decir que es una distribución que llamamos distribución normal. Entonces, esta la vemos acá. Entonces, esta distribución normal eh, quiere decir que entonces mi incertidumbre que me hayan dado, yo la tengo que dividir entre un factor K, que ese factor K está dado dependiendo de del grado de confianza que yo quiera usar en los datos. Eso me lo tienen que decir. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. Luego tengo la distribución rectangular, que es esta que se muestra acá. Entonces, la distribución rectangular quiere decir que todos los datos entre menos A y más A son igualmente probables. O sea, todos tienen la misma probabilidad. Entonces, normalmente yo uso esta distribución cuando no tengo ninguna información sobre mis datos. Entonces yo asumo que tiene una distribución rectangular, es decir, asumo que todos los datos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, en esos casos, el valor de la incertidumbre que me dan, yo la divido entre raíz de 3. Y el tercer caso es una distribución triangular. La distribución triangular lo que quiere decir es que los valores centrales son mucho más probables que los valores extremos, como se muestra acá. Entonces, entre más cerca de la media tendencia central, más probables son los valores. Entonces, ese tipo de distribución es como un triángulo, entonces se le llama distribución triangular y normalmente se aplica más que todo para equipos volumétricos. Entonces, la tolerancia a equipos volumétricos siempre sigue una distribución triangular. Entonces, en esos casos, la incertidumbre que me den o la tolerancia, por ejemplo, que me den, yo la divido entre raíz de 6 para obtener la desviación estándar correspondiente. Entonces, veamos con nuestros ejemplos. La que es distribución normal, como se muestra acá. Entonces yo tengo que tener diferentes niveles de confianza. Entonces, si, por ejemplo, es a un 95% de confianza o de probabilidad, entonces yo tengo que dividir entre 1,96. Eso es lo típico. En realidad lo que más se va a usar siempre es el 95%. Las otras opciones rara vez se utilizan. Entonces, quiere decir que entonces el valor que a mí me dieron lo divido entre 1,96. Entonces, por ejemplo, acá me dan la tolerancia de una balanza que es más o menos 0,1 miligramos al 95% de confianza. Entonces, ¿qué hago? Hago 0,1, divido entre 1,96. Y ya ahí me queda la incertidumbre como una desviación estándar. La otra opción es que entonces yo no sé cuál es la distribución de mis datos, entonces asumo que es rectangular. Entonces, por ejemplo, es el caso de cuando me dan una pureza y no me dicen nada. Entonces, si me dan un valor de pureza y no me dicen que tenga ningún nivel de confianza ni nada por el estilo, entonces yo asumo que la distribución es rectangular. Entonces lo que hago es, por ejemplo, acá me dicen que es 0,999 más menos 0,001. Entonces, como no tengo más información al respecto, lo que hago es dividir esto entre raíz de 3. Y asumo que todos los datos son igualmente probables. Los datos se distribuyen de forma rectangular. Y lo último es como lo que hablamos de los equipos volumétricos. Entonces, por ejemplo, me dicen que tengo una pipeta y que esta es la tolerancia.
Entonces, la tolerancia en los equipos volumétricos voy a tomarla como que es, sigue una distribución triangular. Entonces, lo que hago es dividirlo entre raíz de 6. Entonces, esos son los criterios que básicamente tengo que tomar en cuenta. Yo les puse acá este problema, no sé si ustedes lo vieron por ahí. Entonces, si tienen los siguientes tipos de distribución, entonces, si es normal con un 95% de confianza, ¿cuánto sería, entre qué tendrían que dividirlo? A ver, va aquí en el chat. Una distribución normal con un 95% de confianza, ¿entre cuánto se tiene que dividir? Entre 1,96, exacto. Si es una distribución sin datos, no me dan ningún dato adicional, entonces, ¿entre cuánto lo divido? Entre raíz de 3, exactamente. Y si es una distribución triangular, entonces lo divido entre raíz de 6. Ah, bueno, eso es otro dato importante. Si es una expandida con k igual 2, la expandida con k igual 2 quiere decir que, recuerden que habíamos dicho que cuando yo reporto la incertidumbre expandida, la multiplico por 2. Entonces, si yo tengo un dato y me dicen que ya está con la incertidumbre expandida, entonces lo que tengo que hacer es ese valor lo divido entre 2, básicamente. Porque siempre hemos estado, las incertidumbres expandidas la multiplicamos por 2. Entonces, para obtener la combinada, que es la estándar, lo que hago es dividir entre 2. Entonces, por ejemplo, si les dicen usted un valor de concentración con una incertidumbre expandida de tanto, entonces si esa expandida quiero convertirla a desviación estándar, lo que hago es dividirla entre 2. Ok, entonces esos son básicamente los criterios. Entonces, ustedes ahí tienen como toda la solución de este problema, que es como un problema ejemplo, en donde ustedes pueden ver cómo se lleva a cabo la solución. Entonces, bueno, acá lo que hicimos fue combinar las diferentes partes. Por ejemplo, la pureza, no teníamos datos, entonces se divide entre raíz de 3. La masa, eso es importante. La tolerancia, nos decían que era un 95% de confianza, entonces se divide entre 1,96. La repetibilidad, recuerden que las repetibilidades son ya desviaciones estándar, entonces la repetibilidad no tiene por qué reducirse, sino que se deja igual. No, digamos, en este problema acá, en esta raíz acá, se multiplica por 2 porque se me dio la masa por diferencia. Entonces quiere decir que cada factor lo tengo que tomar en cuenta 2 veces, porque yo pasé primero papel más muestra y luego papel. Entonces, si yo peso por diferencia, tengo que tomar las contribuciones de incertidumbre 2 veces. Entonces, por eso acá es que se multiplica por 2. Y entonces se combinan como si fueran una suma. Y entonces obtengo este valor que está acá. Y luego en el volumen tengo las tres contribuciones. El de temperatura, que entonces yo hago volumen por el delta T, que era 4, por el coeficiente de expansión térmica. Y se asume una distribución rectangular. Entonces lo divido entre raíz de 3. La tolerancia, dijimos que es una distribución triangular, se divide entre raíz de 6. Y la repetibilidad no se divide entre nada porque es una ya desviación estándar. Entonces, combino estos componentes y me queda este valor de acá. Y entonces, de último, lo que tengo que hacer es combinar todos los factores. Entonces, ¿qué hago? Calculo cuánto es el valor del mensurando. Entonces, acá aplico la fórmula y me da que es 1002,7 miligramos por litro. Entonces, como todos los valores son multiplicación, entonces yo para combinarlas tengo que usar la fórmula que es de multiplicación, que es esta que está acá. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, esta era la fórmula para multiplicaciones. Entonces, la incertidumbre de la concentración entre la concentración es igual a este factor de acá. Entonces, sustituyo los valores y me da esto. Entonces, multiplico la concentración, la paso a multiplicar y me da 1 miligramo por litro. Entonces, ¿cómo reporto mis datos? Tiene que reportarse el mensurando más o menos la incertidumbre expandida con un valor de K igual a 2. Entonces, quiere decir que como mi incertidumbre era 1 miligramo por litro, entonces lo multiplico por 2 y la incertidumbre expandida sería 2 miligramos por litro. Entonces, el resultado
que del mensurando era 1002,7, pero vean que la incertidumbre es en el dígito de las unidades, 2 miligramos. Entonces, como están las unidades, quiere decir que yo el dato acá lo puedo reportar hasta las unidades también, o sea, hasta este 2. Entonces, yo tengo que redondear los datos hasta este valor. Entonces, si los redondeo hasta este valor, me queda 1003, ¿verdad? Porque el siguiente dígito es un 7. Entonces, ¿cómo reporto mis datos? 1003 más menos 2, que es mi incertidumbre expandida, con factor de cobertura k igual 2 para un nivel de confianza del 95%. Entonces, ese sería como yo reporto mi resultado final. Es importante siempre decir que es con factor de cobertura k igual 2 para un nivel de confianza del 95%. Eso siempre tiene que estar escrito, digamos. Es parte de la respuesta. Entonces, no sé si con eso ya les quedaron un poco más claro las dudas al respecto. ¿Alguna otra duda? Entonces, por lo general, la triangular se utiliza solo para instrumentos volumétricos. Para la tolerancia de equipos volumétricos, o si en específico a usted le dicen que eh, cierta incertidumbre sigue una distribución triangular. Y si no dan un porcentaje de confianza, se asume que es rectangular. Si no le dicen nada sobre la incertidumbre, entonces uno asume que es rectangular. Dice uno, todos deben tener asumimos que todos tienen la misma probabilidad y que entonces es rectangular. Esos son los criterios, básicamente. Si hay una tarea que yo les subí, tarea no, sino hay una práctica. La primera tarea va a estar disponible, si no me equivoco, es la semana 3, o sea, la otra semana. Podemos ver el calendario un toquecito. Entonces, calendario. Bueno, veamos acá. Entonces, la primera tarea, vean que es en la siguiente semana, donde dice pruebas de eliminación de datos anómalos, o sea, la otra semana, tienen la primera tarea. Yo les subí una práctica que sí trae las soluciones. Entonces, ustedes pueden ver las soluciones a los diferentes problemas en esa práctica. Entonces, la práctica está en donde dice materiales adicionales. Acá está práctica sobre el tema de estadística. Entonces, traen unos cuantos ejercicios resueltos. Traen una parte como una introducción teórica al inicio. Y acá traen algunos ejercicios resueltos. No sé si ya han tenido chance de verla. Y luego, trae otros ejercicios que no traen la respuesta ahí, pero que traen la respuesta después al final de la práctica. Entonces, acá tienen todos estos problemas y acá están las respuestas a los ejercicios también. Entonces, ahí tienen así material de sobra para entretenerse haciendo ejercicios. No sé si tienen alguna otra duda por ahí. La otra semana vamos a estar viendo pruebas de rechazo. Entonces, todavía no les he habilitado la clase, pero ya la tengo acá lista. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Entonces, la otra semana, pruebas de rechazo y recuerden que tienen la primera tarea que tienen que estar haciendo. Y también, después de esa semana, ya creo que la siguiente semana sería el primer examen, me parece. O la tarea 2. Ah, no, después de eso, la siguiente semana sería la segunda tarea. Y la siguiente sería el primer examen. ¿Por qué multiplicó por 2 la repetibilidad? A ver. Vamos a ver. Eh,
Me imagino que se refiere acá, la repetir, que por qué multipliqué acá por 2. ¿Sería en esta parte del ejercicio? ¿O en dónde? Ajá. Entonces, acá se multiplica por 2, no solo la repetibilidad, sino también la tolerancia se multiplicó por 2. ¿Por qué? Porque la masa se hizo por diferencia. Entonces, yo pesé 2 veces para obtener el resultado. Entonces, recuerden que cuando ustedes pesan por diferencia en el laboratorio, lo que hacen es pesan el papel con la muestra y luego vierten la muestra y pesan solo el papel. Entonces, la masa que ustedes echaron es la masa de la muestra menos la masa del papel. Entonces, como es una diferencia, para obtener esa masa hay que tomar en cuenta la repetibilidad 2 veces y la tolerancia 2 veces. Entonces, por eso es que se multiplica acá por 2. Sí, acá les acabo de decir que ya tienen otra práctica disponible que viene con ejercicios resueltos. Entonces, si ustedes van a la parte estadística, acá está materiales adicionales, acá está la práctica sobre el tema de estadística. Entonces, tienen toda esta práctica con un montón de ejercicios resueltos, ejemplos, etc. Entonces, pueden basarse en esta práctica para ir aclarando los conceptos de todo lo que estamos viendo. Hay algunas prácticas que son de eliminación de datos, que van a ver que dice prueba Q y prueba Z y así. Esos todavía no lo hemos visto. Esos los vamos a ver hasta la siguiente semana. Pero el resto de cosas sí lo pueden ir haciendo ya de una vez. Eso lo vamos a ver, lo de la prueba robusta y la prueba Z, este, para descartar datos, eso es algo que vamos a ver la otra semana. Entonces, la prueba Z o prueba robusta se utiliza la S robusta para descartar datos. Entonces, hay una serie de pasos que hay que seguir para hacer este descarte. Eso va a estar disponible a partir de la próxima semana. Entonces, el próximo lunes les voy a estar hablando, resolviendo ejercicios de este tema de incertidumbres. De hecho, por cierto, si ustedes se fijan, en el tema de cálculo de incertidumbres, también tienen un video. Les subí un video resolviendo un problema. Que de hecho es preparar la polera. Ajá, es este video de acá. Entonces, este video de acá es la solución, un ejemplo de solución a un problema. Entonces, pueden repasar este para aplicarlo a los ejercicios que vienen en la práctica que les subí el lunes sobre cálculos de incertidumbres. Entonces, pueden hacerlo de esa forma. ¿Qué más? Sí, básicamente, esa parte de validación es más que todo lectura para ustedes. Y si tienen más dudas, acá les subí videos adicionales. Estos videos son hechos por la profesora María Esther. Entonces, son videos un poquito más largos. Entonces, si quieren profundizar un poco más, pueden ver también estos videos. Yo el video que les hice, estos 2 videos son un textito más cortos. Pero si quieren profundizar más, también pueden ver esos videos que están ahí. Cualquier cosa. No sé si tienen más dudas, observaciones, preguntas. Me gustaría que si tal vez tienen chance de comentarme un poco cómo se han sentido con lo del curso virtual, cómo sienten la adaptación, qué tanto qué sienten que se les está dificultando. No sé si quieren hacer catarsis. eh, Me gustaría como conocer un poco más cómo se han sentido y así. Qué tan, qué tan difícil ha sido acceder a las páginas, etcétera. Eh, si sienten que, ok, si sienten que sí se va comprendiendo la materia y así, ok.
Sí, es que me imagino que dice, están llevando varios cursos y todo, cuesta un montón llevar todo el día, porque además cada profe lo hace sumamente diferente. Wow, en física ya van a tener 3 exámenes. Sí, bueno, nosotros llevamos un curso en la Facultad de Ciencias sobre cómo hacer cursos virtuales y lo que nos recomendaron es que era mejor darles a ustedes más flexibilidad de horario, o sea, que pudieran, que estudiaran cuando ustedes, o sea, más que estudiar, que, ahí que estaba diciendo, que nos recomendaron que estudiaran más que todo como videos y materiales que ustedes puedan estudiar en cualquier horario, porque obviamente es muy difícil para todas las personas como estudiar todo como en un mismo horario, como muy inflexible. Entonces, lo que hemos intentado más que todo mantener las cosas lo más flexible posible. Sí he intentado ponerles un poco de lectura en el sentido de que algunas personas tal vez sí tenían más dificultades o así, pero en realidad ahorita estamos optando por poner más que todo los materiales con bastante video y explicaciones de ejercicios, etcétera. Entonces, yo pienso que eso es lo que vamos a seguir haciendo más que todo. Más ejemplos resueltos en videos. Sí, vamos a tratar de implementar más de esos ejercicios. Igual también les estoy subiendo las tutorías que les estoy haciendo. Se las estoy subiendo también en mediación. No sé si ya vieron dónde fue que les estaba poniendo las, las tutorías. La idea es que la próxima tutoría vamos a estar haciendo mucho más ejercicios de este tema. Ok, les voy a enseñar dónde es que estoy poniendo las tutorías. Si ustedes vienen acá, hay un apartado que se llama Biblioteca Tutorías. Entonces, si vienen acá, acá están las diferentes tutorías por fecha. Entonces, y acá dice cuál es el tema que vimos. Ok, ok. Entonces, sí, vamos a tratar de ponerles más ejercicios resueltos, de fijo. Eso me parece buena idea. Y igual lo de las tutorías. Este, sí, pueden irlo accesando las tutorías en esta parte de acá. Y ahí va a quedar para cuando las quieran repasar. Más comentarios, no sé si tienen más dudas. Sí, eso es cierto, que normalmente lo ideal es que el laboratorio vaya justamente en paralelo con la teoría, pero en este semestre se ha complicado bastante. Entonces, vamos a tener que buscar otras formas. Por lo menos yo estaba buscando, y al menos en el tema, cuando veamos valoraciones y así, eh, entonces ahí ya, de hecho, encontré unos laboratorios virtuales y otras cosas que ustedes podrían estar usando como para fortalecer un poco más los conceptos. Inclusive podríamos ver algunas de esas valoraciones en la tutoría, etcétera. Es bastante gracioso porque en realidad, bueno, todavía no se los he pasado, pero cuando se los pase van a ver que inclusive uno puede hacer las valoraciones casi que literalmente como en el laboratorio. Entonces voy a tratar de buscar herramientas así que nos puedan ayudar tal vez a reforzar un poco los conceptos. Entonces, la próxima clase nos vamos a enfocar más en hacer ejercicios de este tema, pero sí me interesa que ustedes traten de ir haciendo ejercicios de la práctica que les subí para que entonces podamos como ver dudas más específicas y ejercicios que tal vez les haya costado más. Entonces, en las tareas se va a evaluar los temas que, si ustedes van a la carta del estudiante, ahí están los temas que se van a evaluar en cada tarea. Entonces, vamos a repasar un toque. Entonces, en la semana de, en la otra semana, entonces, la primera tarea
lo que se va a estimar es, lo que se va a evaluar es lo de la estimación de incertidumbres. Es la tarea de la próxima semana. Entonces, va a contener temas tanto de lo que hemos visto las semanas anteriores como lo que estamos viendo esta semana de estimación de incertidumbres también. Pero obviamente les pueden también evaluar cuestiones más conceptuales, como lo que hemos estado hablando, de qué es error, qué es incertidumbre, y todo ese tipo de conceptos. Precisión, exactitud, veracidad. Todos esos son conceptos que tienen que tener bastante claros. Ok, ok. Entonces, recuerden también que si tienen dudas específicas, también me pueden estar preguntando cosas por correo o por el Remind. Lo de validación es un tema que es más que todo como de lectura para ustedes. También es como más teórico. Entonces, podría ser que les pregunten cosas también sobre este tema de validación, pero es un poco más como de lectura en realidad. Vamos a intentar ir haciendo ejemplos tipo examen a partir de la otra semana. Por lo menos una semana antes ya le vamos a haber puesto algunos ejemplos parecidos para que ustedes se hagan una idea. Ok, ¿qué más por hoy? ¿Dudas, Em, preguntas? Profe, exactitud era para una medida específica y veracidad era para la media que se calcula, ¿verdad? Exactamente. Puede ser la media o la mediana. Alguna medida de tendencia central. Entonces, la diferencia de esa medida de tendencia central con respecto al valor considerado verdadero sería una medida de veracidad, ¿verdad? Ese sesgo, esa diferencia es una medida de veracidad. Si es con solo una medición, entonces sería exactitud, básicamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo más? Si sienten como que ya les queda un poco más claro esto, cómo calcular los pasos para calcular la incertidumbre de una medición. No sé si ya vieron el ejercicio resuelto, el video del el ejercicio resuelto que les subí. Si tienen dudas con ese o algo así por el estilo. Ok, buenísimo. Entonces, sí, mis sugerencias tratan estos días de practicar un poco con la práctica que les subí y entonces el lunes ya vemos ejercicios al respecto, cualquier cosa. Y ahí me van diciendo si tienen dudas y así. Entonces, si no hay más consultas por hoy, si quieren lo dejamos por acá. Hoy les actualizo el Excel. Ajá. Entonces, con la información que ustedes me manden, ojalá me lo manden lo antes posible. Yo voy a estar subiendo hoy ya el Excel actualizado con los grupos que ustedes me han enviado y con los grupos que he ido formando también. Entonces, espero que ya para hoy en la tarde ya esté como la lista, ojalá ya final. Cualquier otra duda, si no, dejamos la tutoría por acá por hoy. Bueno, entonces quedamos por acá entonces. Nos vemos entonces el lunes, igual a las 9. ¿Sí les funcionó a todos bien este sistema así por mediación? Por ahí. Bueno, entonces hasta luego, nos vemos con gusto. Chao. ¿Cómo hago para parar?